mientras no hay paz. Entre gráficas y fórmulas vamos a buscar la verdad. Con datos en mano empezamos, cada error y acierto anotamos. Con pasión y dedicación hacemos del mundo un lugar mejor. Somos el instituto, caminamos sin fin, con control de calidad. Bienvenidos en el perfil. Cada cálculo y estudio es nuestro ideal. Muy buenos días a los organizadores de este magno evento, la primera conferencia anual, Ciencia de Datos e Innovaciones en Inteligencia Artificial. Mi nombre es Andrea Mercedes Álvarez Rubio. Como ya me presentaron anticipadamente, soy presidenta del Instituto de Innovación e Investigación Cusquicoy. Un momentito. No, el título, por favor, quiero volverlo a mencionar. Ya. El título de mi tema en esta mañana es Comprendiendo el fenómeno de la violencia de género desde la ciencia de datos. Por un instante, mis queridos colegas, por un instante les invito a pensar que estamos en Afganistán. Afganistán fue tomado por los talibanes. Ellos tienen más de 1000 días prohibiendo a las mujeres que salgan a hablar en público, a voz en cuello o con voz fuerte, a las calles, y también han prohibido que a partir de los 12, 13 años las niñas no puedan ir al colegio. Los colegios están absolutamente abandonados, llenos de perdigones, de balas y de sangre derramada por sus puertas. Es un caos ver este panorama en Afganistán. Dejamos Afganistán por un momento y nos vamos a la ciudad de Abidjan. Tenemos ahí a una mujer que ha presentado su denuncia, porque Gisèle Pelicot, una mujer francesa drogada por su esposo y violada por más de 50 hombres. Dentro de unos días será la sentencia para el esposo. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad actualmente? ¿Por qué ese ensañamiento contra las mujeres? Y si no es solamente la violencia física, sexual, psicológica, sino también hay otra violencia que ocurre dentro de nuestro medio, que es la violencia de Estado. Cuando el Estado no está proporcionando las necesidades básicas a los niños, especialmente a las niñas, ¿no? Yo recuerdo cuando viajé hace 3 años a Puerto Bermúdez, Pasco, y caminé 4 horas para llegar a un pueblo originario de Ashaninka. Es un pueblito que lo llaman Lobo, Ciudad Lobo lo llaman, ¿no? Entonces yo me fui motivada porque quería conocer, me invitaron y me dijeron, maestra, venga a conocer esta realidad. Y dentro de la comunidad, era un conjunto de niños, adolescentes que me recibieron, junto a otra maestra, vi a una niña de 13 años. A esa niña la vestí, la vi bonita, alegre, contenta, y le pregunté su nombre. Le digo, niña, ¿cuántos años tienes? 13. ¿Cómo te llamas? Alida. Dime, ¿vas al colegio? ¿Qué haces tú? Se quedó mirándome y no tenía respuesta. 13 años y nunca había ido al colegio. Entonces la necesidad de tomar este tema es que me motivó a hacer mi tesis doctoral sobre los factores de riesgo asociados a la violencia
contra la mujer por parte de su cónyuge en el Distrito Alto Trujillo 2023. ¿Podemos avanzar, Filmina? Ya. En estos momentos, en el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. El 53.8% de las mujeres fueron víctimas alguna vez de violencia psicológica, física o sexual en el año 2023. Estadística peruana, ¿no? Estudios que lo ha hecho el Instituto Nacional de Estadística. Avanzamos. Bueno, uno de los objetivos de mi tema es sensibilizar a la sociedad, en este caso a la sociedad, a la comunidad educativa de la Universidad Felipe Rodríguez de Mendoza y otras universidades, de que hay importancia de poder estudiar este tema sobre la violencia de género. Se estima que el 73% de las mujeres se han visto expuestas o han experimentado algún tipo de violencia en el Internet, las redes sociales. Es todo una oportunidad para poder invitar a que a veces por la soledad las niñas o están expuestas a este flagelo, ¿no?, de la violencia. Y son invitadas a veces a ir a lugares donde no deben ir y a veces se encuentran un triste final. Pero esta es la estadística, ¿no? La violencia cibernética que también existe, ¿no? Avanzamos. Una historia de nunca acabar. De los 200 años de la independencia de Perú nos invita a reflexionar acerca de la libertad con derecho, y en particular podríamos cuestionarnos sobre si hemos logrado una vida libre de violencia. Por eso la Organización de las Naciones Unidas, alineada con estos interrogantes, impulsa iniciativas a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo 3 y 5 de las Naciones Unidas es promover la buena salud y el bienestar y lograr la igualdad de género respectivamente para avanzar con éxito hacia una sociedad inclusiva. Por eso, en el Perú, las cifras e indicadores de violencia familiar y contra las mujeres son alarmantes, y la importancia de la ciencia de datos nos ayudará a hacer frente a la violencia. Ya. A partir de la teoría sexo-género de Gail y Ruby, se discuten y critican los postulados sobre el análisis de la desigualdad, género e inequidad social. Las instituciones internacionales como la ONU y el Banco Interamericano de Desarrollo han tomado interés en esta perspectiva de sociales que demuestran que el desarrollo de las mujeres y sus derechos son componentes prioritarios en la economía de las naciones. Por ejemplo, de acuerdo con el índice de desigualdad de género, en los países cuyo Producto Interno Bruto mayor a 40.000 millones anuales, la brecha de género es menor que la de los países cuyo Producto Bruto Interno se considera bajo o menor que 30.000 millones de dólares anuales. Es decir, es abismal la desigualdad y es abismal la brecha, ¿no? La brecha de género que existe en esos países. Allá en los países desarrollados sí hay cumplimiento de las normas, de las leyes, y también el interés de que los niños tengan educación de calidad, salud de calidad. Pero en los países donde el Producto Bruto Interno es menor, no se puede abastecer para tener un Producto Bruto Interno mayor a los 6, 8% de todo el porcentaje que se le debe dar a la educación en nuestro país. Creo que es el 2, 3% nada más, ¿no? No alcanza, por eso que no se puede llegar a
a esos lugares tan inhóspitos y lejanos como son esas comunidades oriundas, ¿no? Como son los xaninkas, los pueblos originarios, donde es difícil el acceso a ellos. Entonces, falta infraestructura. Los caminos son inhóspitos, muy difícil de llegar hacia, ¿no? Hacia ellos. Pero no imposible cuando se puede lograr eso. La otra filmina. Ya. El ente rector de las estadísticas peruanas es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Se ha investigado la violencia contra la mujer en el Perú al año 2022. Esa es la última investigación que se ha tenido. Claro, con una propuesta de un modelo ecológico. Y luego vemos que es un modelo ecológico. Nuevamente las estadísticas nos acompañan y nos dicen, cada 2 horas y media se registra un feminicidio en algún país de América Latina o Caribe, mientras que 1 de cada 3 mujeres sufre de maltrato físico o sexual en América Latina o Caribe. El 80% de maltrato físico se comete contra las mujeres por parte de su pareja. De los 25 países en todo el hemisferio que presentan las más altas cifras en asesinatos de mujeres, 14 corresponden al continente de América. Datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Informe a la CEPAL en el año 2019. La otra filmina. Entonces, Ferretto investiga el modelo ecológico. ¿Qué es un modelo ecológico? ¿Y por qué nombro en esta mañana la importancia de estudiar los factores individuales, los factores familiares, los factores comunitarios y los factores sociales? Un modelo ecológico es una teoría que postula que la conducta humana está determinada por factores personales y estas interactúan con el entorno en el cual se desarrolla el individuo, en este caso la mujer, ¿no? Entonces, las niñas, las mujeres, los hombres, están aquí en los factores individuales, cada una de ellas tiene su propia individualidad. Entonces dice, en los factores individuales son aquellos a partir de los cuales se analiza cómo los hombres, las mujeres y los niños viven en la desigualdad y ejercen el derecho de acceso a la educación, al trabajo, a la independencia económica, etc. Y desde aquí vemos cómo si tiene la niña, la mujer, acceso a la educación, va a tener acceso al trabajo y también ello a la independencia económica, porque con ello podrá tomar decisiones para poder sustentar a sus niños si es que tiene un hogar, o sustentar a los padres, que en alguna vez pueden tener avanzada edad y ya no pueden valerse por sí mismos. Entonces es fundamental la educación, el amor al trabajo y la independencia económica propio de desarrollo humano, ¿no? Factores familiares. Tenemos que tener en cuenta que cada familia tiene sus propios hábitos, sus propias conductas y sus propias decisiones en cuanto a que la niña, la mujer, pueda ir a estudiar. Recuerdo que cuando enseñaba en un colegio por Charat, de Otusco para adentro, 2 horas, 3 horas en carro, las niñas pocos son de estudiar, porque ellas vienen con la costumbre de pastear las ovejas, de ir al campo, ¿no? Y cuando me tocó enseñar matemáticas al 5º año de secundaria, me decían, y yo de aquí no voy a estudiar, sino voy a ir a mis chakras. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, le decía, pero estudien ahora porque lo van a necesitar en algún momento. ¿Cuándo lo van a necesitar? Quizás algún día cuando tengan hijitos. Y hay que motivarlas a esas niñas para que estudien, porque como no hay acceso a institutos cercanos,
y la economía es precaria para ellos, entonces casi la mayoría no sale de sus pueblos. Una, porque han sido educadas por sus abuelitos, los abuelitos por no quedarse solos, le invitan a ellas a que los sigan cuidando. Entonces se quedan ahí. Entonces ese factor familiar influye en la educación de la niña, de la joven y de la mujer. Factores comunitarios son los que muestran indicadores de desigualdad, como en este caso que lo venía mencionando, el analfabetismo. Analfabetismo en los pueblos originarios. Entonces, hay analfabetismo, hay desnutrición infantil, el acceso a la vivienda. Recuerdo que las niñas de ese pueblo tienen que dormir sobre una tabla y se tapa con un manto. No tienen un colchón, por ejemplo. Entonces, ellos duermen así, caminan sin zapatos, no tienen una vivienda digna para vivir, no tienen tecnología, no hay luz, no hay servicios básicos, que son los servicios primarios que debe tener una familia. Pero ellos huyen de su realidad porque son perseguidos por los traficantes de bosques, madera y también otros recursos naturales. Los factores sociales contemplan la intervención o falta de ella de las autoridades. Aquí ya vemos cuando las autoridades a veces no están presentes, cuando la comunidad lo necesita. Contingentes policiales, tribunales. Bueno, en estos casos tenemos el Ministerio Público, ¿no? Avanzamos. La otra filmina, por favor. Entonces, el modelo ecológico va a erradicar la violencia de género con estos factores que han sido mencionados, tanto individuales, familiares, la edad, porque desde qué edad las niñas son maltratadas. Bueno, ya lo sabemos, y se los he mencionado, que las niñas dentro del hogar también reciben la primera persona que los maltrata es la mamá, tenemos que decirlo, por eso que tiene que haber una educación, cultura, porque eso nace de la herencia psicológica, herencia de los hogares. Cuando nos tratan bien, somos ternura para nuestros niños, ¿no? Vamos, el factor de riesgo económico que influye la violencia contra la mujer por parte de su cónyuge son los ingresos económicos mensuales, los préstamos, las tarjetas de crédito, presupuesto familiar, distribución de los ingresos económicos y gastos del presupuesto familiar. Los factores de riesgo culturales que influyen en la violencia contra la mujer por parte de su cónyuge son celos, las prohibiciones, el machismo, insultos y humillaciones, golpes. Cuando yo he hecho este estudio de estos factores de riesgo, nosotros vemos que en los factores de riesgo culturales hay prohibiciones, hay celos del hombre para la mujer porque le prohíbe no que salga a trabajar y los insultos a veces se han acomodado en el diario vivir. Por eso es que las mujeres no pueden denunciar un insulto, porque es maltrato psicológico o humillaciones. Y aún así, las mujeres no denuncian sus casos de violencia doméstica, que a diario sufren, por ejemplo, la violencia económica. Entonces, ya, entonces, la violencia en el aspecto económico, en el aspecto económico es importante. Un momentito. Un segundo. Ya.
Eh, entonces, la dominación del hombre contra la mujer es por el aspecto económico. ¿Quién va a cuidarme? ¿Quién me va a dar la comida? ¿Quién me va a dar el diario para mis hijos? Entonces, ese es un problema, ¿no? La independencia económica. Avanzamos, por favor. Voy a presentarles entonces ahora el estudio que hice con los factores de riesgo. Tengo variables, ahí tengo tres variables, ¿no? Entonces, las variables son los factores de riesgo y la violencia contra la mujer. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son los factores sociales, económicos, los factores culturales. Quizás aquí no se nota mucho, pero ese es un estudio que hice, yo lo tengo aquí. Entonces, les digo, los factores de riesgo es un factor de riesgo, es una circunstancia en la que una persona está expuesta a un hecho indebido, como el caso de la violencia contra la mujer. Un hecho inaceptable, que es la violencia, ¿no? Luego tenemos las dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? Yo les he mencionado los factores sociales, los factores económicos, los factores culturales. Cultura sí influye, ¿no? ¿Por qué? Porque se viene con hábitos. Por ejemplo, la mujer es de la casa, la mujer no puede salir a la calle a altas horas, la mujer no puede llevar licor, bueno, etcétera. Entonces, tengo preguntas aquí en los indicadores. Los indicadores son la edad, ya les he mencionado, la edad de mujeres en años cumplidos, el estado civil, si influye, ¿por qué? Porque las mujeres toman ahora ya decisiones cuando no han obtenido el derecho del matrimonio. El estado civil, la ocupación, difícil encontrar que una mujer haya estudiado en este distrito que recién está emergiendo, está creciendo, porque el distrito Alto Trujillo ha crecido a raíz de las llegadas de los habitantes de la Sierra Liberteña, ¿no? Y ellos, al no tener acceso a una vivienda, han invadido esos lugares, ese lugar del distrito Trujillo, y entonces ahí viven, con escasos recursos, pero viven. Entonces, las mujeres, a raíz de no tener un grado de instrucción, porque solamente tienen hasta secundaria, parte del estudio que hice, el 20% habrá terminado secundaria, el 80% restante no ha terminado secundaria, la mayoría son convivientes, y entonces se van a trabajar a las empresas agroexportadoras desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde, dejan entonces a sus niños expuestos a peligro o que lo cuide el amigo, el vecino, los familiares. Entonces, esto es real, pero de ahí crecen problemas dentro de la sociedad. Entonces, las preguntas para poder desarrollar este factor social, algunas voy a mencionarlo porque nos acaba el tiempo. Recibes apoyo de algún programa social, tu cónyuge está de acuerdo en que participes en algún programa social, participas en reuniones sociales, toma licor cuando participas en reuniones sociales, tu cónyuge te recrimina cuando asistes a las reuniones sociales y consumes licor, etcétera, etcétera. Luego tenemos en los factores económicos, aportes con dinero en efectivo a los ingresos del hogar, te molesta cuando tu cónyuge no trabaja frecuentemente, tu cónyuge aporta a la economía del hogar con dinero en efectivo. Y en este estudio que hice, la mayoría de mujeres ya no le molestaba el dinero que le dé el esposo, porque ellas trabajaban, hacían todo lo posible para tener los recursos. Bordan, tejen, venden, pero ellas salen a trabajar consecutivamente para que puedan tener el pan de cada día para sus hijos. Algunas son muy juiciosas, venden sus alimentos, ¿no? Y también cuidan, entre ellos se cuidan, pero siempre están trabajando las mujeres de ese pueblo, como otras que también tienen poca suerte de tener un esposo que los acompañe. Me acuerdo de un caso de una señora
que era cieguita, ciega, y la única señora con esa deficiencia física, pero ella es la única que me contestó que nunca había sufrido de violencia. Miren, la única, y me contaba sus experiencias. Interesante, ¿no? Ver que alguien con esa falta de visión tenía un apoyo, un buen esposo. Avanzamos. Ahora les presento. El estudio que yo hice fue a 317 mujeres de ese distrito y lo hice en estadística inferencial, ¿no? Utilicé el software estadístico SPS26 para responder justamente a nuestros objetivos, planteados en la obtención del modelo de regresión logística binaria. Entonces, mediante la bondad de ajuste, he identificado el adecuado. Solo voy a mencionar la violencia física. En 317 mujeres, el 29.3% me contestó que sí había sufrido alguna vez un golpe, un estirón, etcétera, etcétera. Como les decía, es parte del estudio de este factor de riesgo asociado a la violencia. Avanzamos. Ya vamos a terminar. La otra filmina, por favor. Ahí está la encuesta aplicada a la ciudadana del distrito de Alto Trujillo. Como ustedes verán, está elaborada con 43 ítems. 40, 45. Y ahí cada una de ellas responde a la matriz que les he presentado. ¿Dónde encontramos los datos de violencia de género? En la plataforma del Estado. El Ministerio Público, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación presenta su plataforma. El portal estadístico de los centros de mujer. Las encuestas realizadas en Ares en el año 2022 se hizo la encuesta nacional de relaciones sociales, la encuesta nacional de hogares en NAO en el año 2022 y la encuesta demográfica y de salud familiar contenida en la página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y también en los informes anuales del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables del año 2023 y los informes del Ministerio de Inclusión Social en el año 2023. Entonces, todos estos datos que tienen un contenido rico sobre el comportamiento de este fenómeno que le llamamos violencia doméstica o violencia de género, están en encuestas especializadas, pero en cada una de las plataformas del Estado. Ahora vamos a ver cómo nos va a ayudar la ciencia de datos. Avanzamos. ¿Qué se necesita para usar la ciencia de datos en la lucha contra la violencia de género? Veamos esa pregunta. ¿Qué se necesita para usar la ciencia de datos en la lucha contra la violencia de género? Avanzamos. Urge implementar una plataforma de integración de datos abiertos basada en la estandarización e interoperabilidad. ¿Qué es la interoperabilidad? Es la capacidad de los sistemas de información para compartir datos y permitir el intercambio de información y conocimiento entre ellos. Entonces, en el ámbito gubernamental, la interoperabilidad es un requisito para que los administradores públicos puedan comunicarse digitalmente e intercambiar información. Es importante, entonces, la interoperabilidad y la capacidad de los sistemas de información para compartir datos y permitir el intercambio de información y conocimiento entre ellos. Esa es la labor que van a tener los alumnos de la carrera de ciencia de datos. Y van a poder estandarizar toda esta información a base de encuestas, a base de estudios, para que puedan tomar para que se permita estudiar y compartir la diversidad de información para la generación de políticas públicas. La toma de decisiones en las instituciones. Entonces se sugiere que la interoperabilidad sea implementada en la plataforma de interoperabilidad del Estado. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Esta es una sugerencia. Es una condición básica, entonces, y primordial en el registro de datos de calidad relevante y oportunos, por lo que es la clave en la captura, estandarización y gestión de la calidad de los datos estadísticos que producen las entidades públicas sobre la violencia contra la mujer.
Entonces, voy a concluir. Conclusiones. Primeras. Uniformizar los datos provenientes de fuentes dispares para facilitar el entrecruzamiento de la información. Unificar la forma en la que se colectan y almacenan los datos. La Policía Nacional de Perú no puede hacer calificativos sobre la denuncia. La propuesta es que no se debe dejar sin escuchar a una madre o una mujer cuando llega a presentar su denuncia. E inmediatamente tomar nota y hacer todo lo posible para que las redes se conozcan de que hay una niña perdida, hay una niña que corre peligro, ¿no? Las políticas públicas para disminuir la violencia de género pueden incluir la aplicación de leyes que promuevan la igualdad de género, la inversión en organizaciones de mujeres, la creación de programas para trabajar con los hombres, especialmente los jóvenes, para transformar las masculinidades violentas. Este trabajo es en los hogares y en las escuelas, sensibilizar a los padres, especialmente, de que es hora de educarnos para que la mujer no sufra posteriormente daños psicológicos que traen enfermedades colaterales como son el Alzheimer, el Parkinson. Son enfermedades también, enfermedades mentales. La mayoría de mujeres que sufren de violencia de género tienen ese destino. Y eso cuesta, invertir en ello cuesta, la salud mental cuesta. Por eso la educación, además de ofrecer oportunidades a las mujeres, las protege del matrimonio precoz. A veces las mujeres quieren salir del hogar porque no encuentran ese ambiente, se van en busca de ese cariño y tras error, porque a veces no encuentran un verdugo, ¿no? Alguien que les hace daño. Pero eso, frente a todos los problemas que pasan, hay muchas mujeres que se hacen más fuertes y resilientes frente a la desnutrición y otros problemas de salud. Entonces, se les debe dar herramientas para afrontar a ellas aquellos momentos en que pueden sufrir de inundaciones, sus casas, la sequía, los terremotos, o quizás enfermedades que también se dan dentro de las comunidades. Entonces, el abordaje de la múltiple forma de discriminación que enfrentan las mujeres es la necesidad en todas las instituciones, porque eso es querer cambiar. Para eso está la comunidad educativa, para eso están las instituciones de investigación como es la institución, la Universidad Nacional Toribio de Mendoza. Termino con un pensamiento. La ciencia de datos resuelve este fenómeno de la violencia y al ser la propuesta para combatir la violencia contra las mujeres, aún necesitamos más y mejores datos. A raíz de eso, el 25 de noviembre se creó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las masculinidades igualitarias son la mejor prevención de la violencia de género. Este 25 de noviembre hagamos un alto en nuestras actividades y recordemos que hay necesidad de cambiar nuestros estereotipos, que nosotros las mujeres sí podemos colaborar en la economía, sí podemos apoyar en las instituciones educativas, sí podemos educar a nuestras congéneres, tanto pequeñas como adultas, porque de eso se trata. Si no hay amor en nuestra sociedad, es una sociedad sin destino. Por eso se ve a veces casos que jamás en nuestras ideas, jamás en nuestra imaginación se hubiesen tenido. Ya pasan y desbordan todo el dolor, ¿no?, de ver que hay violencia contra las mujeres. Voy a terminar ahí, presento las referencias bibliográficas. Termino esta mañana con gratitud por el apoyo y la consideración hacia mi persona de parte del doctor Elías Alberto Torres Sarna.
por su ejemplo de caballero, de educador, porque he visto cómo él ha permitido que en esta conferencia anual sí haya participación de las mujeres. No he contado cuántas, pero sí la presencia de la mujer creo que ha sido más del 50%, y eso felicito, gracias al doctor Elías, porque nos tiene en cuenta, ha considerado a los docentes mujeres, y eso merece un aplauso. Gracias a esta primera conferencia anual de ciencia de datos. Que Dios los bendiga y les ayude para que cada uno de nosotros seamos portadores de un mensaje de amor hacia nuestros niños, hacia nuestras madres que necesitan de la no violencia contra ellas. Gracias. Hacemos que los datos hablen más que palabras. Laboratorios llenos de acción, con estadísticas y predicción. Cada ensayo nos lleva a más. Buscamos siempre la precisión. Y si el camino es con